Buenas a todos. Hace poco, Disney soltó el tráiler de esta nueva película llamada Deseo. Este tráiler no es demasiado llamativo y ese es un problema porque tendría que serlo. Ya verán por qué más adelante si aún no lo han visto. Comienza como un típico comercial de los parques temáticos, con la voz de un señor hablándonos de un lugar especial, donde los sueños se pueden hacer realidad. Vemos unos paisajes bastante bonitos, pero no sabría decirles si esto es España, México, Colombia o donde sea. Se ve muy genérico. Vemos a la protagonista por un momento y notamos que hay una combinación de 2D con 3D que no me termina de convencer. También vemos una torre que al parecer será un lugar muy importante en la película. Este de aquí es quien le está hablando a la protagonista sobre el tema de los deseos, de ese lugar donde todos se pueden hacer realidad, mientras le muestra estas esferas azules que al parecer serán muy importantes porque aparecen en distintos momentos. Bueno, este señor que habla con esta voz amable primeramente y que también podemos ver que está en un laboratorio, comenta que es muy fácil conseguir eso de lo que están hablando, que solo le tiene que dar su deseo sin explicar qué es, por qué lo necesita. Solo vemos que el tipo es el malo por la lucecita verde. Luego la muchacha está corriendo mientras este se está riendo de manera malvada y la chica se va al bosque donde ve una estrella muy brillante y habla sobre un deseo. Luego hay un brillo muy fuerte. Podemos asumir que esa estrella es este brillo dorado que da varias vueltas, que la asusta y que tiene una extraña capacidad esta criaturita. Su polvo le da vida o conciencia más bien a estas flores que empiezan a moverse, lo cual preocupa a la muchacha, la cual ve que su mascota se está comiendo ese polvo. Cuando Valentino, la mascota de la chica, come ese polvo, obtiene la capacidad de hablar y tiene conciencia. Es una pequeña broma acerca de su voz porque le queda bastante grave. Esto claro asusta y sorprende a la protagonista cuyo nombre en ningún momento nadie menciona. Como es normal, en muchos trailers te hablan del estudio que trajo y obviamente no te dan todo el listado de las películas Disney, pero llama la atención que comienzan con Frozen, entendiéndose porque es la más taquillera hasta el momento, El Rey León y Moana. Luego vemos diversas imágenes donde siguen en el bosque, se nos muestra a La Bella y la Bestia, La Cenicienta y Encanto. Personalmente creo que deberían haber mencionado también a Blancanieves, ya que fue un gran éxito en su momento para la productora, y llama la atención que tampoco coloquen a La Sirenita teniendo en cuenta que fue su resurgir. Sí, entiendo que es un tráiler muy corto y que Disney tiene miles de películas y no entiendo exactamente por qué colocarían Encanto, que, seamos sinceros, no fue tan exitosa como para ser nombrada. Luego vemos de nuevo al antagonista, el cual es aplaudido y aclamado por las personas, o asumo yo que es el mismo señor. Aquí estos objetos, si bien no son esféricos, son del mismo azul que las esferas, así que asumo que es la magia del lugar. ¿Qué relación tiene con los deseos? No le explican. Es un tráiler muy corto y termina siendo bastante ambiguo, pero el señor es algún tipo de mago que tiene encantadas a las personas con su acto, o al menos a la mayoría. Entre el público hay una señora que se parece a la protagonista, que asumo yo es su madre, o podría ser ella misma que por alguna razón está adulta, quizá por la magia del deseo. Quién sabe en qué momento de la película ocurra esto. Lo digo porque tiene a Valentino aún en las manos. El tema que me preocupa de este tráiler es este. Se supone que esta película es para celebrar los 100 años de la compañía y no es particularmente llamativa en ningún aspecto. Sí, tiene sus momentos, por lo que hemos podido ver. Están en el faro, están nuevamente en el bosque, hay algunas escenas bonitas, hay diversos personajes haciendo algunas cosas. El problema es que no sabemos qué están haciendo ni por qué lo están haciendo. Este personaje de aquí me llama la atención porque no estoy segura si es el antagonista u otro. No le terminó de pillar, ya que sí podría serlo. Digo, es el único personaje con capa que sale, pero el tema es qué hace y por qué lo está haciendo, qué es lo que quiere la protagonista. Se supone que un tráiler debe dejarte intrigado, pero también te tiene que mostrar más o menos en resumen qué es el punto central de la producción, y aquí no tenemos eso. No sé por qué el antagonista quiere el deseo, no sé por qué son importantes los deseos en esta historia, más allá de que entiendo que a Disney por mucho tiempo se le ha considerado una fábrica de sueños, eso está ligado al tema de los deseos hechos realidad, etc. La protagonista apenas habla en el tráiler, así que no queda claro cuál es su personalidad
personalidad o su carisma. Y seamos sinceros, la chica tiene una cara muy genérica. Su aspecto es bastante genérico también. No le veo algo que la pueda hacer destacar. Y no sé si ayuda o no que casi todas las escenas ocurran de noche. Ya eso dependerá de cómo se desenvuelva la historia. Si bien es cierto que siempre se agradece que Disney saque un producto original en esta época de refritos, la pregunta viene a ser, ¿esta película será digna de ser con la cual celebren los 100 años de la compañía, que no es poca cosa? Esperemos que en un segundo tráiler dentro de un par de meses la cosa mejore y nos muestren cuál es el valor de esta historia, ya que de momento al menos yo no lo veo. Si ustedes lo ven, me encantaría que lo dejaran en comentarios, de manera respetuosa desde luego. ¿Cuáles son sus expectativas sobre este tema también? Porque es una celebración que no muchas empresas pueden decir que tienen. También quisiera recordarles que tengo enlaces de PayPal y Mercado Pago si me pueden colaborar para poder ya cambiar el teléfono. Por supuesto que estoy ahorrando para lo mismo, solo para ir un poquito más rápido. Todo por mi parte, chao.